Vamos a poner a grabar y ahorita recopilo todo en dos videos, lo hago uno solo. A ver, ustedes que saben inglés, dice, you cannot minimize su win your recording. Yo no sé. You cannot, ¿qué Hey, dice? Minimizar. No, ah, no puedes minimizar. ok. Pero Sí, ahorita ya está el botón de grabado, Memo? ok, sí, ya lo vi, gracias, pero decía que, dije, pues, ¿qué dice esto? Sepa la goma. Van a decir, y este es nuestro maestro, Dios mío. Pronuncias igual que yo, Memo, tú. Mandé. Yo sí te entendí perfecto. All right. A ver, Gracias. Ivonne, ahora sí, salúdanos, Ivonne, a ver si ya te escuchamos bien. Buenos días a todos. Un poco Ándale, tarde, pero aquí. perfecto, ahora sí ya te escuchas bien, ya no se oye eco. Muy bien. Luego viene otra fiesta, la fiesta de la dedicación del templo, consagración del templo. Fíjense que en el templo se hizo dos veces, el templo de Israel. El rey David preparó todo el material, se lo dejó a Salomón, su hijo, porque Dios le dijo que él no le iba a construir un templo, que el que se lo iba a construir era su hijo. Y el rey David fue consiguiendo la materia prima, todo lo que se ocupaba, como decía, como Dios les dijo al pueblo israelita, cómo quería la construcción de su templo. Y el rey Salomón, más o menos en el año 940 de nuestra era, inaugura el templo. Pasan 400 años y en el 587 antes de Cristo, el pueblo babilónico liderado por Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor, destruye la ciudad, destruye el templo y lo deja solo en cimiento. Y el pueblo de Israel tiene que hacer una fiesta de vuelta de dedicación como lo hicieron la primera vez. La primera vez Salomón hizo la dedicación del templo, ofreció un montón de animalitos, de becerros cebados, muchas ofrendas a Dios. Cuando Salomón estaba haciendo la oración como rey, baja una nube y tienen que salir. Tiene que salir rey Salomón y eso le da al pueblo de Israel la seguridad de que Dios está con ellos, porque acuérdense que para el pueblo hebreo, a saber que Dios iba con ellos en el desierto, de día llevaba una nube y de noche llevaba una columna de fuego. Y fue lo que se manifestó. ¿Dónde pueden leer todo esto ustedes en sus Biblias? Primer libro de los Reyes, sale los primeros capítulos, ahí está todo esto. También en el libro de Esdras y de Nehemías, sobre esta fiesta de la dedicación del templo. Esmeralda, me ayudas con estos dos puntitos, Esmeralda, por favor? Profe, se me perdió una, o sea, la primera vez lo hizo Salomón y la segunda. La segunda ahorita les voy a decir de una vez. La segunda vez, después de que el pueblo hebreo es llevado a Babilonia desterrado, a los 50 años Dios les concede que un rey llamado Ciro de Persia le fuera al Dios de los cielos. Y el pueblo hebreo durante estos 50 años dijeron, ya no hay que mencionar el nombre de Dios para nada. ¿Y cómo le decimos el Dios de los cielos? Pues sí, el Dios de los cielos. Y hay dos personajes, Esdras y Nehemías. Nehemías es el copero del rey Ciro.
y a Nehemías le avisan que un pariente va y le dice, no, todo está en ruinas, no podemos ofrecer sacrificios a Dios allá en Jerusalén. Y Nehemías va muy triste y él era el copero del rey. El rey tomaba el que calaba el vino o la comida y ya el rey se quedaba así tantito y si no caía muerto ya el rey ya comía a gusto. Y Nehemías siempre lo hacía con mucha alegría y cuando supo esto de su templo, pues empezó a entristecer. ¿Por qué? Porque acuérdense que para todo hebreo, sus garantías o su base, su idiosincrasia es su Dios, su tierra, su pueblo y su templo. Y le dice el rey Ciro, pues, ¿qué te pasa? No, es que allá pasa esto y no puedo ofrecer sacrificios a mi Dios. Y ya le dice, ¿y cómo se llama tu Dios? Mi Dios se llama el Dios de los cielos. Y dice, qué casualidad. También el mío se llama el Dios de los cielos, es el mismo. Y al rey Ciro les ayuda a los hebreos a reconstruir el templo. Y ahí viene la segunda dedicación al templo. Igual ofrecen sacrificios, la gente está muy contenta. Ok. Entonces era el rey Ciro de Persia. El rey Ciro de Persia. ¿Dónde pueden leer esto? Capítulo 1 y capítulo 2 del libro de Esdras y de Nehemías. Esto, profe, es después de Nabucodonosor, ¿no? Sí, después de Nabucodonosor, Leti. Ok. Porque Nabucodonosor destruye el primero. Ajá, destruyó el primero. Esdras y Nehemías reconstruyen el templo. Y luego viene este señor que nos iba que tienen ahí en su pantalla, que se llama Antíoco Epífanes. Y él llega y hace un sacrilegio en el templo. Acuérdense que para el judío no tenían ninguna figura humana. Y llegan y ponen al rey, al dios Zeus en el templo y lo tienen que adorar. Y ahí viene otra fiesta de la dedicación cuando Antíoco es expulsado de territorio de Israel y vuelven a hacer otra dedicación al templo. Ahora sí, como otra reinauguración del templo. Y es lo que celebraban y por eso nuestro Señor le dice a la samaritana le dice al Señor, ustedes dicen que debemos adorar a Dios en Jerusalén, los judíos, y nosotros decimos que aquí, en Garazim. Y Jesús le dice, días vendrán en que adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es vivir nuestra vida como Cristo. Esa es la mejor dedicación que podemos ofrecer de nuestros templos, porque dice San Pablo, ustedes son templos vivos del Espíritu Santo. Y el pueblo judío era muy fiestero, era como los mexicanos. Para todo aventaba cohetes. Porque tenían alegría de que Dios estaba con ellos. Pero se quedaron solamente en los ritos. Y por eso no aceptaron al Señor de señores y al Rey de reyes. Que yo lo llamo mi amigo, ustedes no sé cómo lo llamen. Otra gente lo llama su Dios y su todo, otra gente lo llama su luz, su verdad. Lo importante de esto es aprender de él. No sé si quedó esto de las dedicaciones del templo. Acuérdense, fueron 3. La primera fue por el rey Salomón. La segunda dedicación fue Esdras y Nehemías, y la tercera dedicación que de la consagración al templo fue por medio de Juan Hiram, que fue el último de los macabeos que estuvo al frente del pueblo de Israel. Fue el último rey de Israel.
Hiram, con H, Juan Hiram. Hiram, ok. Déjenme salgo para poner la siguiente. ¿Alguna pregunta, Pedro? ¿Alguna sugerencia? Ahorita, por favor, les voy a pedir que le pidan mucho a Dios, que no se vuelva a hacer así mi computadora de repente, ya no sé qué hacer con ella y la llevo y la llevo y la llevo y le hacen y le hacen y le hacen y nada. Es que ya de decir, Memo, te voy a mandar una último modelo. Ok, señor. No le hace que no me la mande último modelo, nomás que, nada más que no se apague. Que no falle. ¿No? Sí, las computadoras son como los carros. Llega un momento que fallan y se tiene que cambiar. Chihuahua. Bueno, un día de estos las voy a cambiar. Miren, precisamente hablando de la dedicación del templo, vamos a empezar a ver un poquito con esta diapositiva el templo de Jerusalén. ¿Sale? El templo de Jerusalén. ¿Por qué? Dicen los historiadores que cuando, acuérdense, Jerusalén está en una colina alta y cuando la gente venía en peregrinación, lo tenían tan bello que habían puesto láminas de oro y cuando le daba el sol a toda la gente sabía dónde estaba el templo. Por eso dice nuestro Señor, una ciudad no es para ponerla debajo de la mesa, sino en lo alto para que alumbre a los demás. De ahí seguramente nuestro Señor tomó ese texto, cuando le dice, una lámpara no es para esconderla debajo del selemín, sino para ponerla en alto. Y es lo que hizo el pueblo hebreo con su templo. ¿Por qué? Porque ahí es donde Dios estaba con ellos, era su seguridad de que Dios estaba con ellos. Y nosotros cuando pasamos por nuestros templos, que nosotros ya sabemos que los templos somos cada bautizado, cuando pasamos por las construcciones, no sé ustedes si harán su saludo de la secreta, o bien nos paramos y en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Porque ahí está el Señor nuestro Dios. Y eso era para el pueblo judío, la seguridad de que Dios está con ellos. Vamos a ver, miren, esta es una maqueta que hizo el profesor Arturo Sayula. El profesor Arturo Sayula dio muchos años de clases en el Instituto Bíblico y sigue dando clases ahora en el teológico, en muchos lados, pero él es una persona que a mí me ha ayudado mucho para aprender a dar clases y me pasó todo este material que yo les pasé a ustedes. Y más o menos así era la perspectiva de que se veía el templo. Vean nomás las construcciones, cómo se ve divisiones, ¿se fijan? La muralla, otro muro y luego más muros y más muros. ¿Por qué? Porque el pueblo hebreo pensaba que ellos eran los únicos elegidos por Dios. Y ayer o antier que escuchamos, que el domingo fue cuando escuchamos el texto de la Sirofenicia, ¿verdad? Sí. ¿La de los perritos? La de los perritos. Sí. Ellos como no pueblo de Dios nomás podían entrar aquí al primer patio, que se llamaba el patio de los gentiles. Ya más para allá no. Porque no eran israelitas. Porque no eran israelitas. ¿Y por qué los seres humanos hacemos esto? De hacer divisiones. Los buenos, los malos, los gordos, los flacos, los ricos, los pobres. Si todos somos iguales. Todos somos igualitos. Por todos el Señor dio la vida por nosotros. Pero a muchas personas nos gusta tener estatus. Ay, con permiso. Imagínense a Memo, ¿sale?
para el Concilio Vaticano III, dentro de 30 años, que me invite el Santo Padre. Véngase mi Memo, para que les dé una plática de la Biblia. Ok. ¿Cómo creen que va a llegar el Memo al Vaticano? Así, buenos días, ya llegué, soy Memo, ¿no? Como soy, ¿sale? Llego y saludo en el Instituto Bíblico, llego y saludo a este chico que está en la entrada, luego saludo al de la librería, a la chica, ahorita se me fueron los nombres de ellos, pero me los sé. Luego a la chica que prepara los desayunos, luego saludo a Lupita. Lupita no se me olvidó porque se llama igual que mi esposa, la señora que hace el aseo. Luego voy y saludo a la señora Irene, que es la coordinadora. Luego voy y saludo a Esperancita. Y luego ya llego y me pongo en mi escritorio y, señor, ya estamos listos. Porque esto lo he aprendido del Señor, que al Señor no le gustan las divisiones. Y el pueblo judío tenía esto, que queremos estar por encima de los demás. Pues miren, el templo lo vamos a ver sus divisiones de esta manera. Primero, el huerto de los olivos, los interiores del templo, el atrio de los gentiles, la sala del consejo del Sanedrín, el pórtico real. Acuérdense, también había entrada para los VIP, ¿sale? La gente VIP. Había, ay, se me borró. Sí, espérate, Memo. Estoy oyendo que están jugando acá muy feo. Ahí está. El pórtico real. Acuérdense, el pórtico real era para personajes importantes. Cuando llegaba el sumo sacerdote, por ahí entraba. Cuando llegaba alguno de los del gobierno de Roma, por ahí lo metían. El consejo del Sanedrín también tenía su entrada especial. Hasta aquí no había problema. Al atrio de los gentiles podríamos llegar, Pedro y nosotros, todos nosotros, y nos pasaban, y no nos pedían nuestra credencial de lector. Ya le llegabas y ahí es donde Jesús predicaba, porque ahí es donde se conglomeraba la mayoría de las personas, y ahí es donde nuestro Señor agarra aquel cordel, ¿se acuerdan? Y dice, ¡ora, hijo! Ah, no, así no dijo. Dijo, la casa de mi padre la han convertido en una cueva de ladrones. Porque pues aquí estaba el negocio. Y todos los sacerdotes, todas las autoridades del templo, pues ahí tenían su negocito. Ahí tenían sus negocios. ¿En el atrio? ¿En el atrio de los gentiles? En el atrio de los gentiles. Ahí la gente llegaba y llegaban y pásele, machante. ¿Qué anda buscando, señor Pedro? No, pues ando buscando un chivito porque quiero ofrecerle un sacrificio a Dios. Ah, mire, hermano, aquí yo se lo dejo en tanto. Y tiene el sello de garantía. Mira, aquí está. El sumo sacerdote dio su sello, que sí se puede sacrificar a Dios. Ok. Y luego mucha gente que no tenía dinero, se traía sus chivitos desde Galilea, desde Nazaret, desde Samaria, y llegaban ahí y les decían, ¿qué crees? No pasa la prueba de calidad. ¿Y qué tengo que hacer? Pues mira, uno original vale 500 pesos y el tuyo como es similar, pues yo te lo compro en 50, ya nomás dame 450. Y al rato ese chivito ellos lo volvían a vender. Que si tenía un colorcito diferente, pues le cortaban con unas tijeras. Por eso nuestro Señor se enoja cuando llega al templo.
y dice, esta es casa de oración y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Porque ya nomás querían hacer negocio, ya no les interesaba el culto verdadero. Profe, ¿y la sinagoga no tiene nada que ver con esto? No, la sinagoga Esmeralda era como un instituto bíblico. Ah, ok. 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 La sinagoga era esto, donde iba y se estudiaba la palabra, se meditaba la palabra. Las personas que subían a proclamar la palabra te daban algún consejito o algo desde la experiencia de ellos. Ahí nomás. Pero no estaba allá adentro. ¿Mandé? No estaban adentro del palacio, del templo, era muy No, aparte. las sinagogas, en cada poblado había una sinagoga. Pero no templos. No eran templos, eran escuelas de Biblia. Órale. Ahí, Y adentro, en el recinto interior, nada más podían entrar los sacerdotes, chalá y todos los demás. Sí, ahorita vamos a ir recorriendo, Esmeralda, en la siguiente diapositiva, cómo se iba dividiendo esto. Apenas vamos empezando lo del templo. Pero les comentaba esto de cómo a veces el ser humano perdemos para qué son las cosas, ¿verdad? Ya ellos nomás querían hacer el negocio de sus vidas. Para entrar al templo había esto que acabo de lanzar, unos baños rituales. Pasabas tú y pues te lavaban las manos, te sanitizaban. Aquí tiene su gel, órale, pásele, ya pasaba, ¿sale? Para que vean que no hay nada nuevo bajo el sol. Perdone, pero ay Dios mío, ¿por qué me das tantas ocurrencias? Pero cuando voy dando mis clases, a todos les digo, Dios me va iluminando. Y ahorita que vi los baños rituales, el Señor me puso el otro día que me echaron sanitizante en un templo que fui. Dije, ay, cole. Pues, había unas entradas para el grueso del pueblo, que acuérdense, había un lugar de salida y lugar de entrada. Desde entonces se usaba cuidar a la gente. Váyase por su derecha, váyase por su izquierda. Y desgraciadamente en nuestro Guadalajara hermoso hemos perdido eso de respetar, de que vaya por su mano derecha, sobre todo a las salidas en el tren ligero. Viene toda la flota y te tienes que quitar, porque si no te llevan. Tú vas para adentro y te sacan, porque ellos llevan prisa. Pero vean el orden, el orden que Dios les fue dando. Todo esto Dios les dijo cómo hacerlo. ¿Se acuerdan que el demonio se lleva al Señor al pináculo más alto del templo y le dice, lánzate de aquí, si eres el Hijo de Dios, que al cabo Dios va a mandar a tus ángeles? Y que le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Era la parte más alta del templo. Y desde ahí estaba la guardia. Acuérdense, los levitas eran como policías del templo, pero aparte también había soldados romanos, porque iba muchísima gente en las fiestas a visitar Jerusalén. Dice Flavio Josefo que hasta un millón de personas llegaban en la Pascua a visitar el templo de Jerusalén. Recuerden que la mayoría del pueblo judío vivía en la diáspora fuera de su país. Después de
de que les quitaron su país primero en el año 721 antes de Cristo, a muchos se fueron estableciendo en Grecia, en muchos lados, y ellos seguían viviendo como judíos, y todos ellos, cuando estaba el templo, venían y ofrecían sacrificios a Dios. También, como les dije al principio, tenía una entrada especial, la escalera de la sala del consejo. ¿Para qué? Ahora sí que para no mancharse, para no quedar impuros. Lo que se hace desgraciadamente en nuestras sociedades. Miren, ustedes me conocen como he visto yo. Y no crean que he visto así porque así quiero andar vestido, es lo que hay y ya. Pero, por ejemplo, si yo me voy a una plaza, me fui el otro día a acompañar a un sobrino ahí por la Autónoma. Y yo iba con mi pantalón así, mi camisa, y la gente se me quedaba viendo. Y pues dije, me acordé de la sala del Sanedrín, que vamos haciendo las divisiones. Lo bueno que yo sé que el Señor no ve las apariencias, ve el corazón de cada ser humano. Pero desde ahí estaba mal enfocado el culto que el pueblo de Dios hacía. Desde mi punto de vista. Había accesos subterráneos. Hagan de cuenta que el templo también era, el templo era como la bóveda de los judíos. Ahí llegaban y llevaban su dinero a guardar. Y llegaba Pedro y decía, traigo 1000 denarios a guardar. Y ya le decían a Pedro, sí, cómo no, a ver cuánto espacio va a ocupar tus 1000 denarios. Pues ¿cuánto lo vas a dejar aquí, Pedro? No, pues que 5 años. Pues te cuesta tanto, aquí está. Era un negociazo, ¿sale? Era puro negocio. Como dicen los gringos, business and business. Y por eso nuestro Señor les dijo, a la casa de mi padre la han convertido en cueva de ladrones. El templo tenía varios accesos, la puerta oeste, había un pórtico real y el pórtico de Salomón. Ese lo hicieron en memoria del rey Salomón. El pórtico real lo hizo Salomón pues para entrar él a ofrecer sus sacrificios a Dios. Pero ya luego en la reconstrucción del templo hicieron ese pórtico de Salomón. Era exclusivo para el rey. Recordemos que en tiempos del Señor Jesús todavía había rey, ¿se acuerdan? El rey Herodes Antipas, el rey Herodes el Grande. Por ahí pasaban ellos. Y ahora vamos a ver otra perspectiva del templo. Ahora sí, el atrio de los gentiles. Como les digo, ahí todos podían entrar. Todos, cualquiera. Hasta lo único que nunca, y ahorita me acordé, no sé si dejaban entrar ahí al pórtico de los gentiles a los miserables. ¿Se acuerdan cuando vimos la tabla de los miserables? Que eran los que pedían limosna, los ciegos, los leprosos, claro que no. Pero voy a investigarlo. Me acabo de hacer una pregunta yo y por si alguien me iba a preguntar, el Señor ya me la adelantó. Luego miren, había esas bardas de piedra que limitaban el acceso a los gentiles. Hasta aquí pueden pasar ustedes. Ya de ahí para allá, hacia adentro del templo, había escritos en latín, en griego y por supuesto en hebreo. Si no eres judío, mejor ni te pases porque te vamos a matar. Si alguien decía, el Pedro y el Memo andaban investigando y de repente ya estaban allá en el patio de los varones y
¿Cuál era la identificación de que yo era judío? La circuncisión. Y el pueblo hebreo era una práctica desde los 8 días. Y ahí tenías que tú, entre más ibas entrando hacia adentro del templo, más te tenías que ir purificando. Y ya ahí decían, ¡ay, muchachos, ustedes no son hebreos! Y ya los agarraban, los sacaban, y se empezaba a hacer toda la gente. Profanaron nuestro templo estos gentiles, y pues los apedreaban. Y por eso estaba ahí. O sea, tenían que estar mostrando hasta la circuncisión. En la medida, Esmeralda, que ibas penetrando el templo sagrado. Y las mujeres no podían entrar. Había Era otro un patio patio. de mujeres. Ahorita vamos a ver el patio de las mujeres. Miren, había un atrio de los israelitas. Ya pasamos. Ahora sí que la primera parte. Y luego ya acá, llegaban todas las familias. Por eso se llama el atrio de los israelitas. Ahí ya llegaban las familias judías. Hasta ahí llegó María y José con el niño Jesús. Y luego ya sigue las divisiones. Tenían que pasar por una puerta que se llamaba la Hermosa y patio de las mujeres israelitas. ¿Para qué se metían ahí? ¿Se acuerdan que les platiqué? Llega Ivón y le dice al sacerdote Pedro, fíjate que tuve un niño y vengo a ofrecer un par de tórtolas y 2 pichones por mi purificación y por la liberación de mi hijo. Y ahí ya la mujer entregaba su ofrenda al sacerdote, y el sacerdote iba más hacia adentro para hacer ese sacrificio. Pero las mujeres, o sea, hasta ahí podían pasar en el patio, ya no podían ir al patio E, que me imagino que es el de hombres. Ajá, no, hasta ahí ya hasta ahí. El sacerdote recibía ahí las ofrendas y se iba al templo a hacer el sacrificio. Ajá. Y por eso había un montón de levitas, un montón de trabajadores. Para que vean todo un sistema, nada que ver con nuestra actualidad. Luego viene el patio de los varones israelitas, los hijos de la promesa. Ellos ya se podían acercar ahí a Dios, y el varón ya le decía al sacerdote, por favor, ofrécele a Dios este toro cebado. Y entonces, otro patio, el patio de los sacerdotes israelitas. Ya no podía pasar más el israelita normal que no era de la tribu de Leví, que no era sacerdote, ya no podía ir más para allá. Y ahorita vamos a ver que ahí había un gran comal grande y había mucha agua para purificarse, porque acuérdense que los sacerdotes eran carniceros, punto. Porque pues mataban y ya quedaban todos llenos de sangre, y ya los ayudantes, ¡ay, don Pedro! Ahí le va la otra sotana. Y ya, Pedro, vas, listo, ya, tráete el que sigue y el que sigue. Y sobre todo en la Pascua, que la gente llevaba a sus animales para su cena pascual. Perdón. Luego empezamos en el inciso F, los recintos interiores. Esto es lo que veía Zacarías, el sacerdote Zacarías, el papá de Juan Bautista. Es lo que había, era un cuartito y había un velo que separaba el santo del santo de los santos. El santo sería aquí como
Ay, Dios mío, se me olvidó la palabra, Dios santo, ayúdame. Donde se reviste el sacerdote, ¿se acuerdan? Nuestro sacerdote, ¿cómo se llama? Ay, la sacristía. La sacristía. ¿Sale? La sacristía. Ahí se revestían y ya había todo esto para ofrecer un pequeño sacrificio a Dios diario. Había ese candelabro que era el que sacaban en la fiesta de las chozas, sacaban ese gran candelabro y cargado o en una mula lo sacaban para que la gente de ahí agarrara su luz para la celebración. Ese candelabro es el diseño que Yahvé le dijo a Moisés que hiciera cuando empezaron a hacer las chozas. Ajá. Se llama menorá. El menorá. Que quiere decir la luz de Dios. Memo, Mande. no me quedó claro qué es el santo y qué es el santo de los santos. Ok, el santo es un lugar donde los sacerdotes, acuérdense, aquí ya nada más podía entrar el sacerdote. Cada quien tenía su turno. Al padre Fidel le toca la misa de 8. Al padre Pedro le toca la misa de 9 y así se dividían los turnos. Y ahí todos los días se metían todos los sacerdotes que les tocaba su turno a ofrecer, a aprender a poner velas nuevas, a ofrecer incienso, a poner el pan para Dios. El santo es... O sea que podría... Mande. Podría ser como dices tú, el santo era la sacristía y el santo de los santos el altar. Así es. Así es. Ah, muy bien. Muy bien, gracias. Pero acuérdense, ahí el pueblo hebreo ahí celebraba. ¿Se acuerdan que cuando vimos la fiesta del Yom Kippur, el sumo sacerdote entraba al Santo de los Santos a ofrecer un sacrificio por él? Y nada más una vez al año podían entrar del otro lado, al Santo de los Santos, y nomás podía entrar el sumo sacerdote. Sí. ¿Qué era lo que ofrecía el pueblo hebreo a Dios? Incienso. Y se acuerdan, si ustedes leen el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, dice que Zacarías estaba ofreciendo el incienso y llegó el ángel Gabriel y le dijo: felicidades, Zacarías, ya vas a ser papá. Y el otro dice: ay, no la friegues, ya estoy bien viejito, ¿cómo va a ser esto? Y no creyó. Y el ángel Gabriel le dice: por eso te vas a quedar mudo hasta que llegue el tiempo de que dé a luz tu mujer. También había esa mesa de los panes de la ofrenda que solamente los sacerdotes podían comer. Ya se los ofrecimos a Dios y ya al ratito otra vez toca cambio de ofrecimiento de pan, pues ya se los llevaban y ya se los comían los levitas, se los comían ahí las personas que eran los sacerdotes y los levitas. Luego ya viene este cuarto, que es el Santo de los Santos. Y en el Santo de los Santos, ¿qué había? Pues una copia del Arca de la Alianza. ¿Qué contenía el Arca de la Alianza? Las tablas de Moisés, los 10 mandamientos, y dice la Sagrada Escritura que tenía un trozo del maná. El Santo de los Santos. A ver. Ya se acabó todo de aquí. Sí, ese es el otro. Ahora me voy a regresar aquí donde fuimos recorriendo. ¿Se fijan? Hasta mero adentro es el Santo de los Santos. Después de la F es el Santo de los Santos. Profe, ¿y tenía algún significado el incienso o nada más incienso No, porque era lo que había? Son sacrificios que Dios le da a Moisés que debe de hacer su pueblo, tú, Esmeralda.
¿Dónde pueden leer todo esto? Libro del Éxodo, libro de los Números, y en el libro del Deuteronomio también dice algo de cómo ofrecer el sacrificio a Dios. Ok. Profe, mande. tengo otra duda. A ver, adelante. Leti. Tengo entendido, usted dice que en el interior del Santo de los Santos estaba el arca y junto con las tablas, pero ¿qué no fueron destruidas las tablas de Moisés? Sí, Digo, a la fecha, según eso, creo que ya no existe, ¿no? Pero acuérdate, Leti, que pues hicieron unas similares. No las originales, pues. Ajá. O sea, eran como una copia. Así es, estaban los mandamientos porque es el signo de la alianza entre el pueblo de Israel y Dios. Y otro de ¿Y las preservan todavía esas copias que hicieron? No, Esmeralda, seguramente el pueblo israelita para el año 2050 que vuelvan a reconstruir su templo ellos, seguramente pues van a tener o deben de tener algo ellos, el pueblo hebreo debe de tener algún recuerdo de todo esto. Pero acuérdense que todas estas cosas fueron destruidas guerra tras guerra, tras guerra, tras guerra. Y cuando a un pueblo lo van persiguiendo, pues lo que quiere es salvar el pellejo, como dice mi papá. Ya luego nos regresamos a ver si quedó algo. Así dice mi papá, ¿sale? Espero, Esmeralda, digo, tú, Leti, que te haya servido esto, ¿sale? Esta respuesta. Sí, gracias. 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 Déjenme salgo de aquí y ahora voy a ponerles otra diapositiva sobre el tabernáculo. Para conocer más esto interiormente, miren. El Santo de los Santos también se llamaba el tabernáculo y las partes que lo conformaban. Acuérdense, la tienda y su mobiliario. Ya vimos que puerta tras puerta tras puerta, hasta que llegamos aquí al patio de los sacrificios, ¿sale? El altar de los sacrificios. Aquí está chiquito, pero era un comalón grande, grandísimo, donde echaban los animales a tostar hasta que quedaban hechos ceniza. Y los levitas, que eran los ayudantes del sacerdote, eran los que se encargaban de estar alimentando el fuego sagrado. Dios les había dado unas instrucciones claras. Tiene que ser esta madera para cuando ofrezcas el sacrificio a Dios. Y el pueblo hebreo lo seguía así tal cual. Y sí, yo ahorita se me ocurrió pensar esto, que Pedro tiene un montón de sacrificios ahí, se está acabando el fuego, y me dice Pedro, Memo, tráete la leña, y que fuera roble. Ahorita no recuerdo qué tipo de madera era la que usaban. Fuera roble. Chin, Pedro, ya se nos acabó el roble. Pues tráete de la que haya, que al cabo pues hay que terminar los sacrificios. Porque lo importante era dar ese culto a Dios. Ese era el significado de agradecimiento. Por eso le ofrecían sus mejores cosas. Desgraciadamente, a nuestro pueblo de hoy es muy diferente. Fíjense, yo me fijo cuando nosotros vamos a mí como ustedes, yo creo, nos ha tocado a hacer la colecta, ¿verdad? En el templo. Yo soy me gusta mucho mirar a la gente, me gusta mucho observar. Y el lunes que fui a la Eucaristía, donde doy clases, me tocó así enfrente de una señora. Y la señora rásquele y rásquele y rásquele, y se oía que traía dinero, sacó billetes, y hasta que encontró una monedita de 50 centavos y la echó. Ay, de 50 centavos, ya ni hay.
Sí, son Qué unas bárbaro. cositas así chiquititas, blancas. Ah, Oye, profe, ¿por qué y les hago este este altar, comentario? Porque el pueblo hebreo sí le ofrecía a Dios lo máximo, así, no le hace que ellos se quedaran sin comer, su familia, ellos llevaban su becerro, su becerro cebado, órale, ahí está, para Dios. Lo único malo fue eso, desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, que cuando vino al que estaban esperando no lo recibieron. Pues estamos en el altar de los sacrificios. Luego había, pero eso ya no tiene que ver con el templo, ya es otra construcción aparte. no, es el santuario por dentro, tú, Esmeralda. Estamos viendo ya Profe, el por ejemplo, mobiliario. yo veo que en Éxodo hablan de construir un santuario. ¿Estás hablando del santuario? ¿Es lo mismo que el templo? Sí, sí, sí. Ok. Acuérdense, mientras el pueblo fue nómada, pues llegaban y armaban una casita así, una enramada, y ahí le ofrecían el sacrificio a Dios, hasta que se estableció Ajá. el pueblo, el pueblo ya como pueblo, que dejaron de ser nómadas en el año 1200 antes de Cristo, se empezaron a asentar en la tierra, en la tierra prometida, y hasta el año 1010, que tienen su primer rey, ya se empiezan a establecer y empiezan a planear sus construcciones. Y el rey David planea la construcción del templo de Jerusalén. Y como les comentaba, el rey Salomón fue el que la terminó. Aquí estamos dentro del templo, ¿sale? Profe Memo, Mande. profe, rapidísimo. Sobre lo que comentas que los judíos eran muy dados a dar lo mejor que tenían, a diferencia de los actuales cristianos. Pero no es tan bien porque los judíos son muy dados a impresionar y viven como más hacia el exterior porque pues en realidad eran muy débiles de espíritu, ¿no? Digo, por lo que he leído y lo que nos has estado transmitiendo, eran como muy de espíritu en el sentido que se iban por cualquier dios, o sea, pasaba un tiempo y los apantallaba otro dios y se inclinaban por él. No era más bien por las apariencias, no tanto porque en realidad amaran a Dios. Sí, era para que los aplaudieran, Leti. Esto tiene referencia con la viuda pobre, ¿se acuerdan en el Evangelio de San Marcos? Había la alcancía y la gente llegaba y echaba las monedas. Traca, 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 y toda la gente volteaba y decía, ¡guau, don Memo, qué generoso es! Pero todo eso lo había transado. Y cuando llega aquella viuda pobre y echa 2 moneditas que ni sonaron porque eran de cobre, Jesús le dice, ¿vieron? Esa sí echó, no como los demás que echaron de lo que les sobra. Gracias, Leti. A ti, gracias. Ahí en la piscina o lavatorio, pues como les digo, se purificaban los sacerdotes otra vez, se quitaban la sangre, se volvían a revestir, y el siguiente sacrificio. Estaba la mesa de los panes, como les digo, eran unos panes especiales que hacían de acuerdo a como Dios les dio las instrucciones a Moisés en los libros del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Otra vez el candelabro de las 7 luces o menorá. El altar del incienso. ¿Cuál es el significado de ofrecer el incienso? Es decirle a Dios que mis palabras, mi oración lleguen hasta ti. Por eso es el incienso. Ya ven que se hace un mito y se va subiendo, subiendo, subiendo. Ese era el significado de los sacerdotes que le decían, Señor, bendice a tu pueblo, cuídanos de los romanos, cuídanos de esto, cuídanos de aquello. Y ya
ahí iban todas sus peticiones, y acuérdense que cuando nosotros decimos el cielo, siempre volteamos hacia el firmamento, ¿verdad? Y ese es el aspecto del incienso. Nosotros hoy sabemos que el cielo es un estado de vida, no es un lugar. Por si andan buscando el cielo en un lugar concreto, no lo van a encontrar. El cielo, dice el padre Jaime Franco, que es un estado de vida, vivir con Dios por siempre, el arca de la alianza. Y ahora otra toma, la puerta, el atrio, el altar de los sacrificios, la piscina o lavabo, el lugar santo, la mesa de los panes, otra vez la menorá, el altar del incienso, el velo ese que vimos, ¿se acuerdan? Bien bonito, bien adornado. Y ahora sí el lugar santísimo, que nada más ahí una vez al año podía entrar el sumo sacerdote. ¿Y qué tenía? Pues el arca de la alianza. Ay, ya, hasta aquí de aquí. ¿Alguna pregunta del tabernáculo, muchachos y muchachas? De hecho, hasta la fecha en la misa, por eso es el incienso. O sea, porque era parte desde que Yahvé le dijo a Moisés cómo hacer ese rito. Es parte del incienso, es lo que se ha quedado también. Sí. Acuérdense que muchos de los ritos que tenemos nosotros, pues nosotros venimos de ahí. Y a veces mucha gente, Pedro y todos, ya no queremos leer el Antiguo Testamento. Y pues nosotros, el Antiguo y el Nuevo Testamento, acuérdense lo que les he dicho que dice la Dei Verbum. El Antiguo Testamento revela el Nuevo y el Nuevo esclarece el Antiguo Testamento. Es una máxima que yo me encontré ahí en la Dei Verbum. Y también ahorita que comentabas eso, Pedro, ¿te acuerdas que cuando vimos las vestiduras del sumo sacerdote que les decía, miren, se parecen a las vestiduras de nuestros sacerdotes? Los actuales, así es. Dice en Levíticos, bueno, mencionan en casi todos Levíticos que el holocausto, o sea, que es el sacrificio de los animales, ¿no? Sí. Dice, un manjar abrazado de calmante aroma para Yahvé. Es lo que decía Yahvé a Moisés, pero parte del incienso es lo mismo. Para Yahvé era como saber que el israelita estaba con él y le estaba dando su importancia, ¿no? Así es. ¿Qué capítulo es, Pedro, por favor, de Levítico? O sea, está en Levítico, el primero de Levítico 1, Okay. es el versículo, el 13, de 13 al 14, pero casi Levítico menciona en todos los sacrificios que va a haber y los oficios, siempre menciona al último Yahvé, que es un manjar abrazado de calmante aroma para Yahvé. Siempre lo menciona repetidas veces. Por eso era todos los sacrificios todos los días, porque acuérdense que el pueblo hebreo no siempre fue obediente a Dios. Y pues decían, con esto lo calmo. Pues sí. ¿Verdad? Sí. Pero nosotros en nuestro Señor Jesús, en la carta a los Hebreos, Jesús mismo dice, Padre, no quisiste ni ofrendas ni holocaustos, pero me diste un cuerpo y te dije, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. ¿Cuál es el sacrificio más agradable a Dios para cada uno de los que estamos conectados y los que van a ver luego las clases? Pues el sacrificio más agradable a Dios es que tú quieras parecerte al Señor Jesús y vivas como el Señor Jesús.
Y entonces vamos a Claro. escuchar esa voz del cielo que diga, Esmeralda, Leti, Margarita, Jaime, Daniel, Memo. Si no, luego yo, ¿dónde quedo, señor? Jaime, este es mi hijo muy amado, Ivón, en que tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Vamos a ver otra diapositiva. ¿Me dejan? Sí, adelante. Ok. La última y nos vamos, dice mi papá. Vamos a ver el calendario hebreo. Ay, canijo. Aquí está. Ahí está. Para cuando leamos, por ejemplo, en la Biblia de Jerusalén, sí se toman los nombres en hebreo. Ya en otras Biblias, la latinoamericana y eso, ya nos dice qué mes es de nosotros. Por ejemplo, fíjense, el nombre del mes y el orden que el pueblo hebreo los tiene. El Nisan. ¿Se acuerdan cuándo, por qué el Nisan es el primer mes del año de los hebreos? Porque es cuando Dios le dijo, el 14 del Nisan van a celebrar el paso del Señor. En el orden civil del pueblo hebreo era el mes séptimo. En nuestro mes actual es entre marzo y abril. Acuérdense, les dije que del 14 al 14 del 14 de marzo al 13 de abril es el mes del Nisan. Al periodo agrícola inicia la cosecha del lino. Las fiestas hebreas, el Pesach o la Pascua o los ácimos. La traducción es Pascua sin levadura. Las referencias bíblicas ahí las tienen. Ya luego ustedes, por favor, pues así como le hizo Pedro, que vamos investigando. Acuérdense que yo siempre les doy una herramienta. Está en tal libro. Y como ustedes ya han tenido un buen maestro de introducción a las Sagradas Escrituras, ay, si no me echo yo esa, ¿quién me la cree? Claro. Perdón por eso, es una broma. Pero ahí tienen las referencias bíblicas para que ustedes las consulten. Luego el segundo mes, el Iyar o Sib, para nosotros es abril-mayo. Acuérdense, del 14 de abril al 13 de mayo. En el año agrícola, ¿qué cosechaban ellos? La cebada. Ahí no había fiestas. ¿Dónde tenemos referencias de ese mes? En Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 1. Luego el mes de Sivan, que es mayo-junio, que es el tercero en orden religioso. El orden del año civil era el noveno. Igual, 14 de mayo al 13 de junio. ¿Qué es lo que cosechaban en esa época? Los primeros higos. Y ahí está la fiesta hebrea del Chabut. Chabut quiere decir Pentecostés. Y ahí está donde se nos habla de esta fiesta, que es el libro de Ruth. Según yo, es que no veo. ¿Sí dice Ruth? Shabut, Esther Esther y Baruch, perdón. y Barut. Luego viene, hagan de cuenta que Pedro está leyendo su Biblia y dice el profeta Ezequiel, en el mes de Tamuz, Chihuahua, ¿qué mes es ese? Y ya con esta tabla de referencia ustedes ya van, es entre el 14 de junio y el 13 de julio. ¿Qué cosechaban? El trigo. Ahí está el profeta Ezequiel 8:14. Otro de los nombres de los meses judíos es el Ab, que para nosotros es del 14 de julio al 13 de agosto. Y ahí comienza la vendimia, es la recolección, ¿verdad? La vendimia. Yo no sé mucho yo nunca he vivido en un pueblo, pero escucho que a veces venía un tío aquí que vivía allá en Tepic y decía, es el tiempo de la vendimia. Nunca le pregunté qué será, luego lo voy a investigar. Discúlpeme. Es que antes como no, porque no hay tanto dinero, mi abuelo hacía eso cuando sembraba diferentes cosechas, lo que hacía era que recolectaba
de lo que él sembraba más lo del más o menos el pueblo, y como él era uno de los pocos que tenían carretas, iba a otro poblado que era donde había el dinero, pero no tanto que se traía dinero, hacía los intercambios de productos de maíz, frijol, jitomate, con otros productos que él necesitaba, ollas, jabón, y es parte, es de la vendimia, es recolección de cosecha y hacer intercambio de productos. Oh, muchas gracias, Pedro. Ya lo voy a tener ahí de tu abuelo paterno o materno. Es Es el materno. trueque. ¿Mandé? Gracias, Pedro. Luego ya viene el mes de Elul, que es agosto, septiembre, acuérdense, del 14 al 13 del mes siguiente, la cosecha del dátil. Luego viene el mes de Siri, que es la cosecha de higos, las primeras lluvias, septiembre, octubre. La fiesta que se celebra es el Yom Kippur, el Año Nuevo y el perdón o expiación del tabernáculo, que es donde la única vez que entraba el sumo sacerdote al Santo de los Santos. Luego el siguiente mes, que es octubre-noviembre, que es la cosecha de la oliva. El Kislev, noviembre-diciembre, son las lluvias principales y la siembra de los granos. La fiesta es el Hanukkah. La fiesta es la dedicación del templo. Ahí tiene la cita bíblica de Nehemías 1:1. El número 10 es el Tebet, diciembre-enero. No tenemos ninguna celebración. Y el Adar, que son las últimas lluvias de primavera. La fiesta del Purín, que son las suertes. Y ahí está. Ahora aquí lo volvemos a tener, pero a color. Según yo traía otra cosa, pero ya les mandé todo esto a ustedes. Ahí está. Tan. Espero que igual. La expiación, Memo, perdón, la expiación, ¿qué es? No lo apunté. El Yom Kippur o el momento de la expiación es para pedirle a Dios perdón por nuestros pecados, Pedro. Ok, sacerdote. ok. Recuerdan que el sumo sacerdote primero agarraba a un animal, le ponía las manos para transmitirle el pecado de él y de su familia, y luego ya agarraba otro y agarraban el chivito, el chivo expiatorio, y lo agarraban y lo sacaban y lo aventaban al desierto para que se llevara los pecados del pueblo. Del pueblo. Entonces, el templo, el expiatorio, ¿es como un templo para dejar los pecados? Así es. ¿Ese sería su significado bíblico? Así es. Por eso, Pedro, todo el día está expuesto el Santísimo ahí. Ok. Les agradezco mucho a todos, Pedro, Ivonne, Esmeralda, Leti, Margarita, Jaime. Ojalá y ya casi terminamos, Daniel. Ya casi, ya nomás me falta ver lo de las ciudades. No, ayer me comentaron algo del bíblico, que probablemente el siguiente curso, el siguiente semestre, van a tratar de que sea presencial. ¿Sabe las fechas aproximadas, Memo? El primer miércoles de septiembre. Que creo que es el Memo, 6 o el 7, mande. ¿contigo cuándo terminamos? Me faltan 2 clases, tú, Leti, nomás para terminar. Ay, rapidísimo. El primer miércoles de septiembre. Ajá. Es que es el siguiente es 26 de agosto y el primer es día 2. Día 2 de septiembre. Ok. O sea, nos quedaría, Memo, el siguiente miércoles. Pues, ¿a poco ya estamos a 19? Sí, ¿verdad?
Bueno, Sí, nos queda el siguiente miércoles, que sería el último de agosto, porque ya el siguiente ya entramos a septiembre. para la próxima semana les doy la fecha exacta del inicio de nuestra vuelta al instituto querido. Profe Memo, ¿y tú nos vas a dar el siguiente curso? Yo creo que sí, porque a mí siempre me toca primero, segundo y tercero. Ah, muy bien. Para dar continuidad. Sí. Pero, ¿y la otra materia que nos faltó? La del padre Fidel. Voy a preguntarle al padre José Estrada, al director, a ver cuando regresemos ahí a escribirnos, a ver qué nos dicen. Y si no queremos presencial, ¿que allá ya valió? Yo bien miedosa. No, pues le proponemos al padre, le proponemos al padre pues hacer reunión así también, por Zoom, clases por Zoom para los que no puedan ir o todavía no se animen a andar en la calle como el Memo que anda para allá y para acá. Pero eso sí, ay, María Purísima del Refugio, cuídame, Señor, cuídame, Señor. Muchas gracias, Esmeralda, muchas gracias a todos, Daniel, Jaime, Margarita, Leti, que Dios los bendiga. Y nos vemos pronto, si Dios quiere. Les agradezco mucho. Hoy aprendí Gracias muchas a ti. cosas. Hasta luego. Muchas gracias, Memo. Que te Saludos a todos. Saludos. Gracias. Que te mejores, Memo. Gracias, igualmente. Gracias.